Monitoring, que nos fará a sua apresentação online. Convidamos também a subir ao palco para moderar a sessão Tamara Dias, Diretora-Geral de Educação e Formação Profissional da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação. No final da apresentação serão selecionadas 2 questões para serem colocadas ao diretor do Global Education Monitoring. Buen día, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes este espacio en el que vamos a presentar el Informe Mundial de Seguimiento de la Educación, el Informe GEM 2023, que, como todos saben, este año está centrado en analizar cómo pueden las tecnologías ayudar a los procesos educativos, a la mejora de la calidad y la equidad de nuestros sistemas educativos. Se trata de una temática que no deja indiferente a nadie. Sabemos, además, que analizar la importancia o el rol que pueden tener es un tema de enorme actualidad. Aparece ya incluso en la propia Agenda 2030, en este Objetivo 4, donde se nos plantea que pueden tener un espacio muy importante como condicionante para lograr una educación para todos. La pandemia nos mostró la relevancia, puso todavía más el acento en estos aspectos, pero si bien todos somos conscientes de este protagonismo que tiene, también somos conscientes de que hay muchos interrogantes y ha generado muchos debates. El informe GEM, con mucho acierto, ha sabido explorar estos debates, ha sabido poner el acento en aquellas cuestiones educativas que la tecnología puede ayudarnos, pero también resaltar que hay otras cuestiones que hay que continuar profundizando y que, como el propio informe dice, no podemos pensar que la tecnología es una suerte de solución mágica para los problemas de nuestros sistemas educativos. En este contexto, yo creo que todas las instituciones, organismos, estados estamos ahora mismo inmersos en un proceso de búsqueda de soluciones y, indudablemente, la calidad de los datos del informe, que ahora vamos a conocer más en profundidad, son un insumo de indudable valor. Bueno, sin más, tenemos la suerte, además, de contar aquí con, desde en remoto, el propio director del informe, Manos Antonini. Es de sobra conocido, no obstante, voy a dar algunas reseñas que ubiquen más su trayectoria. Lleva siendo el director del Informe de Seguimiento de la Educación desde el 2017. Anteriormente ha sido responsable de la sección del monitoreo del propio informe. Coordinó las estimaciones del déficit de financiamiento para los Objetivos Educativos 2030, las proyecciones sobre el logro de la finalización de la educación primaria y secundaria universal y la base de datos mundial sobre la desigualdad en la educación. Ha representado también al equipo del informe en el Grupo de Cooperación Técnica sobre los indicadores del ODS 4 y actualmente es copresidente de este grupo. Anteriormente, una larga trayectoria, pero durante 10 años ha estado vinculado a proyectos de finanzas públicas, monitoreo y evaluación de la educación. Tiene un doctorado en Economía y, por un estudio, además, completado en el Centro de Estudios de Economías Africanas de la Universidad de Oxford sobre educación técnica y mercado laboral en Egipto. Es un placer, querido Manos, tenerte por aquí y cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado.
consecuencias que traen estos hallazgos para los países que habla portugués. Esta es la primera vez que lanzamos nuestro informe en Portugal, y en un país de habla portuguesa, lo que hace que nuestra participación en este simposio sea especial para nosotros. Les recuerdo que el resumen del informe está disponible en portugués en nuestra página. Y ahora a lo que vinimos, pero antes unas breves palabras sobre nuestro informe. El informe GEM, que es un informe editorialmente independiente, alojado y publicado por la UNESCO, ha sido la herramienta de la comunidad internacional para monitorear el progreso hacia los objetivos educativos internacionales. De hecho, debo recordarles que hoy estaré presentando menos de la mitad del contenido del informe. El resto cubre 3 áreas más que los invito a explorar. En primer lugar, cubre el impacto de las tecnologías distintas de las TIC en la educación. En segundo lugar, el impacto de la educación en la tecnología. Y tercero, el progreso hacia el ODS 4 a la mitad del camino de las metas del 2030, cuyos resultados presentamos en Nueva York el mes pasado. El papel de la tecnología en la educación genera debate. Democratiza el conocimiento al proporcionar accesos sin filtros a la inteligencia humana, o amenaza la democracia al permitir que unos pocos seleccionados controlen la información. Ofrece oportunidades ilimitadas o nos conduce hacia un futuro dependiente de la tecnología sin empareja el campo de juego o exacerba la desigualdad. ¿Deberíamos incorporar habilidades relacionadas con la tecnología en la educación de los niños pequeños o existe un riesgo para su desarrollo? Al igual que con otros temas, enfrentamos el desafío de cómo presentar una imagen representativa a nivel mundial cuanto a la exposición de los países a la tecnología varia. En algunos países, ninguna escuela tiene electricidad. Otros países practican el reconocimiento facial en las aulas. Pero nuestro mandato nos obliga a mirar la pregunta desde una perspectiva. ¿Cómo acelerar el progreso para lograr el ODS 4, nuestra meta de educación global? En ese esfuerzo, la tecnología se reconoce en el título del informe como una herramienta. Pero también nos enfrentamos a otro desafío: el rápido ritmo de cambio. La proporción de usuarios de Internet ha aumentado del 16% en 2005 al 65% en 2022. Solo para usar un ejemplo, la cantidad de personas que participan en cursos masivos abiertos en línea aumentó a 220 millones en menos de 10 años. Y esta cifra no incluye a China. Pero también es cierto que la educación superior se ha visto más afectada. El uso de la tecnología aún no es tan extenso ni tan transformador en otros niveles de educación. Solo 1 de cada 2 escuelas de primer ciclo de secundaria están conectadas a Internet. Y como muestro esta figura, utilizando datos de PISA de 2018, solo 1 de cada 10 estudiantes de secundaria de países de ingresos medios altos y altos informó que usaba dispositivos digitales durante al menos 1 hora por semana en clases de matemáticas o ciencias. El ODS 4 es un objetivo complejo, pero supongamos que pudiéramos reducirlo a lo siguiente: que todos los jóvenes salgan de la escuela secundaria con un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas. Debemos reconocer que los países de altos ingresos casi habían logrado este objetivo antes del advenimiento de la tecnología digital. La tecnología no es un requisito previo para lograr el ODS 4. Es una herramienta entre muchas otras. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son los problemas educativos que estamos tratando de resolver? El informe identifica 3 problemas generales: equidad e inclusión, calidad y eficiencia. ¿Puede la tecnología ayudar a abordar esos problemas? Y, de ser así, ¿en qué condiciones? Puede parecer extraño, pero estas preguntas rara vez se hacen en este orden. Existe la tentación de preguntar cómo podemos aplicar la última tecnología a la educación
incluso cuando no se ha diseñado pensando en la educación. Los productos de tecnología educativa cambian en promedio cada 3 años. La investigación sobre tecnología en la educación no puede seguir ese ritmo. Los estudios evalúan el impacto de diversas aplicaciones en alumnos de distintas edades, utilizando diversas metodologías en diferentes contextos. La mayor parte de esa evidencia proviene de unos pocos países de altos ingresos. A menudo se hacen preguntas relativamente estrechas. Se descuidan las grandes cuestiones. Mientras tanto, no todo el impacto se puede medir fácilmente. La tecnología es ubicua, compleja y heterogénea. A pesar de la falta de evidencia, se adopta la tecnología. En el Reino Unido se descubrió que solo el 18,8% de los productos se habían sometido a pruebas de investigación académica. Y los proveedores de tecnología están los estudiantes con discapacidades. Y la tecnología también ha respaldado el aprendizaje en situaciones de emergencia, como Ucrania, aunque el informe señala con cierta preocupación que solo un poco más de 10% de tales intervenciones fueron implementadas por los gobiernos. Sin embargo, ninguna emergencia tuvo un impacto tan dramático en términos de educación como la COVID-19. El derecho a la educación ya se estaba volviendo sinónimo del derecho a la conectividad. Esto se demostró durante la pandemia cuando la tecnología ofreció una línea de vida. Sin embargo, la calidad de las conexiones a Internet y la disponibilidad de dispositivos variaron mucho. Un tercio de los estudiantes y casi 3 de cada 4 de los estudiantes más pobres no tuvieron acceso a esta oportunidad potencial. En cuanto a la calidad, la evidencia nos dice que algunas tecnologías educativas pueden mejorar algunos tipos de aprendizaje en algunos contextos. Necesitamos especificar cuál es el problema que estamos tratando de resolver y no asumir que la aplicación de la tecnología en general resolverá todos los problemas de educación. La tecnología puede aumentar enormemente la variedad de recursos de enseñanza y aprendizaje disponibles. Puede abordar algunas limitaciones en la calidad de los docentes y en el tiempo disponible para la práctica. Tiene el potencial de hacer que las lecciones sean más atractivas, al menos mientras dure la novedad. Pero también puede decir que el uso excesivo de la tecnología también ha demostrado ser contraproducente. Cualquiera que tenga un teléfono cerca sabe su impacto distractor. Encontramos que casi una cuarta parte de los países han prohibido los teléfonos inteligentes en las escuelas a través de una ley o una política. El mundo se está alejando de los programas de tecnología uno a uno. La proporción de países que implementan tales programas ha caído de 30% al 15%. América Latina y el Caribe sigue siendo la región donde estos programas son más populares, pero la proporción de países ha caído aún más rápida, del 60% al 25%. Finalmente, la tecnología no necesita ser avanzada para ser efectiva, como lo demuestra el caso de China, quien transmitió conferencias grabadas de buenos docentes a 100 millones de estudiantes de escuelas primarias y secundarias rurales a principios de las décadas de 2000, aumentando los resultados de aprendizaje y reduciendo las brechas de ingresos entre áreas rurales y urbanas. A veces, la tecnología tiene la clave para aumentar la eficiencia en la gestión educativa. Por ejemplo, la tecnología puede aumentar las oportunidades de desarrollo profesional para los docentes. Pero no es fácil aprovechar el potencial de otras oportunidades. Las pruebas basadas en computadora y las pruebas adaptivas por computadora pueden abrir caminos para mejorar la evaluación de los estudiantes. Sin embargo, faltan datos transparentes sobre el costo de estas tecnologías. El análisis de datos de aprendizaje puede mejorar la retroalimentación, pero la capacidad de los gestores educativos para analizar dichos datos sigue siendo limitada. Los conjuntos de datos no están integrados y la violación de la privacidad de los datos
es una preocupación creciente. La tecnología ayuda en la creación y adaptación de contenido, en el acceso y distribución, y puede reducir drásticamente los costos. Por ejemplo, en la producción de libros de texto. Estimarse, en los Estados Unidos, el 11% de los administradores y profesores escolares solicitaron evidencia revisada antes de adoptar una tecnología. El dinero no siempre se gasta de manera efectiva. Alrededor de los 2/3 de las licencias de software en Estados Unidos. El informe HEM también estimó lo que se necesitaría para implementar 2 escenarios relativamente modestos de transformación digital en los países pobres. Un escenario simple, sin conexión en países de bajos países pobres. Un escenario simple, sin conexión en países de bajos ingresos. Y un escenario de conectividad escolar en países de ingresos medianos bajos. Esto añadiría un 50% al déficit anual de financiación de 100.000 millones de dólares que estos países enfrentan para alcanzar sus objetivos nacionales de desarrollo sostenible. El informe HEM también ha recopilado información sobre leyes y políticas relacionadas con la tecnología en la educación de más de 200 sistemas educativos que se pueden encontrar en el sitio web PEER. Por ejemplo, el informe muestra que el 16% de los países garantizan la privacidad de datos en la educación, mientras que el 19% de los países regulan el uso de dispositivos personales en las escuelas. Para desarrollar las recomendaciones del informe, consideramos 4 dilemas a los que se enfrentan los sistemas educativos al intentar utilizar la tecnología en la educación. La personalización y adaptación contra la dimensión social de la educación, la inclusión y la exclusión, los intereses comerciales y el bien común, y las ganancias a corto plazo que pueden subestimar los costos a largo plazo. La premisa básica de este informe es que la tecnología debe servir a las personas y que la tecnología en la educación debe poner los mejores intereses de los estudiantes y profesores en el centro. La idoneidad y el valor de la tecnología deben demostrarse en relación con una visión centrada en el ser humano de la educación. Los tomadores de decisiones necesitan una brújula al decidir implementar la tecnología en la educación. La primera pregunta es si el uso de la tecnología educativa es apropiado para su contexto y está alineado con los objetivos de aprendizaje. Los gobiernos deben identificar que tecnologías digitales han demostrado mejorar el aprendizaje y cómo, con el fin de reformar los planes de estudio y la pedagogía en consecuencia. No todo lo que brilla es oro. Un sistema basado en inteligencia artificial utilizado por 25 millones de estudiantes en los Estados Unidos no funcionó mejor que la enseñanza tradicional. Es importante diseñar, supervisar y evaluar políticas sobre tecnología en la educación con la participación de profesores y estudiantes. En los Estados Unidos, solo el 41% de los líderes senior fueron consultados en tales decisiones. Y las soluciones deben diseñarse para adaptarse al contexto. La encuesta TALIS de 2018 encontró que solo el 43% de los profesores de secundaria se sentían preparados para utilizar la tecnología en la enseñanza después de recibir su capacitación. La segunda pregunta es si este uso de la tecnología educativa es equitativo. Es necesario poner un mayor enfoque en la tecnología que apoya a los marginados. Es también importante establecer objetivos nacionales para la conectividad a Internet significativa en las escuelas. Y los gobiernos también deben promover los bienes públicos digitales en la educación. UNESCO y UNICEF están trabajando a través de la iniciativa Gateways para construir un consenso internacional
sobre normas y calidad para las plataformas. La tercera pregunta es si este uso de la tecnología educativa es escalable. Cada país debería contar con un organismo que evalúe la tecnología educativa y, sin embargo, casi ninguno lo tiene. Los Estados Unidos cuentan con un clearinghouse, pero solo el 2% de más de 10.000 productos registrados tenía evidencia sólida o moderada de efectividad, mundo laboral y no vinculado a tecnologías específicas. Un marco que tenga en cuenta lo que se aprende fuera de el análisis de datos de PISA sugiere que los estudiantes con las habilidades de lectura más débiles eran 5 veces más propensos a ser engañados por correos electrónicos de phishing en comparación con estudiantes con habilidades de lectura sólidas. Necesitamos proteger los derechos humanos, el bienestar, la seguridad y la privacidad de los estudiantes y profesores. Una revisión de aplicaciones encontró que casi el 90% de los productos recopilaban datos de niños durante el COVID-19. Finalmente, debemos considerar las implicaciones materiales y energéticas de la tecnología digital en la educación. Por ejemplo, extender la vida útil de todas las laptops en la Unión Europea en un año equivaldría a sacar casi 1 millón de automóviles de circulación. Necesitamos mantener los mejores intereses de los estudiantes en el centro de un marco basado en los derechos humanos y centrado en los resultados del aprendizaje, no en las entradas digitales. La tecnología digital no debe ser un sustituto, sino un complemento de la interacción humana en la educación. Ese también es el enfoque de la campaña Tech on Our Terms, que llama a que las decisiones sobre la tecnología en la educación prioricen las necesidades de los estudiantes después de evaluar si su aplicación es apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Es esencial aprender a vivir tanto con como sin tecnología digital. Tomar lo que se necesita de una abundancia de información, pero ignorar lo que no es necesario. Permitir que la tecnología apoye, pero nunca reemplace la conexión humana en la que se basa la enseñanza y el aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Obrigado y muchos éxitos en este foro.